Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Y bueno, pues los que vieron mi video anterior vieron que hablé del cuento de la criada de Margaret Atwood y al final de mi video les digo que en el año pasado, en 2019, se publicó la segunda parte de este libro. Y bueno, pues es de lo que les quiero hablar hoy, que es una continuación del video anterior. Y el libro del que les voy a hablar hoy es Los Testamentos de Margaret Atwood, que como les decía, es la segunda parte de esta novela, El cuento de la criada. Ahora, ¿qué pasa para que un autor tan conocido y tan famoso como Margaret Atwood decida escribir una secuela de una novela tantos años después? Bueno, es muy feo decirlo, pero yo creo que se debe básicamente a fines comerciales. Como ya les había dicho, la novela del cuento de la criada, que originalmente fue publicada en 1985, tomó muchísimo auge y agarró ahora sí que su segundo aire en el 2017-2018, cuando Hulu hace la serie de televisión del cuento de la criada y basa la primera temporada en lo que realmente sucede en la novela. Entonces se vuelve exitosísima, todo el mundo la está viendo, todo el mundo la está comentando, causa un gran impacto en el público, no solo en Estados Unidos, pero bueno, pues también en toda la gente que lo vimos. De hecho, algunos movimientos en Argentina, por ejemplo, antiaborto, en Buenos Aires, las mujeres se vestían como las criadas, con este vestido rojo característico de este estrato social. O sea, se volvió otra vez famosísimo. Entonces yo pienso que pues Margaret Atwood dijo, tengo que contar en realidad lo que pasó con Offred, con este personaje principal que narra la historia y ella es la criada principal en la primera novela, y entonces dijo, pues tengo que contar qué pasa con ella. Entonces por eso en 2019 Margaret Atwood publica este libro de Los Testamentos. Ahora tengo que decir que este libro ganó el Booker Prize el año pasado junto con otra novela inglesa. Todavía no me explico por qué ganó el Booker Prize. Como saben, el Booker Prize se le otorga a la mejor novela escrita en inglés de cada año, ¿no? Y el año pasado lo ganó Margaret Atwood con esta novela, al igual que Bernardine Evaristo con su novela Girl, Woman, Other. Pero ¿por qué ganó esta novela? Bueno, pues yo creo precisamente que es por eso, ¿no? Por el renombre que tiene Margaret Atwood, por lo popular que se volvió la novela una vez más, por lo famosa que se convirtió debido a la serie, etcétera, etcétera, porque en realidad la novela Los Testamentos pues deja mucho que desear, nos decepciona muchísimo en todos los aspectos. Como se acuerdan, ya les había platicado que en la primera novela, El cuento de la criada, la narradora es Offred, es una mujer que tenía cierta educación y posición en Estados Unidos con el golpe de Estado y la República de Gilead, es asignada a una criada y ella reflexiona por qué está en esa situación y por qué tiene que vivir en este mundo distópico de esta manera. Pero el final del cuento de la criada es ambiguo, no sabemos exactamente qué es lo que pasa con Offred en el futuro, lo cual a mí me parecía maravilloso, me parece un gran final porque la caracteriza como una novela postmoderna donde dejan un final abierto y el lector tendrá que decidir qué es lo que pasa con su personaje principal o qué cree que hubiera sido el mejor futuro para este personaje. Pero bueno, en 2019 publican Los Testamentos y entonces sabemos qué pasa con Offred. Han pasado muchos años, obviamente, y entonces Offred pues ya es una mujer grande y madura y mayor, ¿no? En la primera novela ellas son indoctrinadas, educadas, hechas a la forma de la tía Lidia, que es quien dirige la escuela para las criadas, y también sabemos en la primera novela que Offred ya había tenido una hija pequeña de la cual fue separada cuando estaban tratando de escapar durante el golpe de Estado y de esta nueva República de Gilead. Entonces tenemos estas tres mujeres que se van a convertir en las tres voces narrativas de esta novela. En esta novela no solamente narra Offred y su experiencia como criada o lo que pasó con ella después, pero también narra la tía Lidia y también narra la hija de Offred. Es muy curioso porque todos estos huecos que parecían estar abiertos y que no se habían llenado o no se habían completado en la primera novela, en El cuento de la criada, parece que Margaret Atwood tiene cierta urgencia por llenarlos aquí. Entonces creo que por eso recurre a los tres personajes femeninos y a los tres narradores femeninos para decirnos esto es lo que pasó con la narradora de la novela anterior, que es Offred, esto pasó con la tía Lidia, que era la cabeza y era el cerebro de toda esta organización de las criadas en la escuela, y esto es lo que pasó con la hija que pues fue separada de su madre al inicio de la otra novela. Lo que sabemos es que su hija está viviendo en Canadá. Como sabemos, Margaret Atwood es una mujer canadiense y entonces ella va a referir a Canadá en sus novelas casi como un paraíso, ¿no? Como una tierra donde todo es paz y tranquilidad y hay posibilidades para todos. Entonces, de alguna manera que no voy a contar aquí, la hija de Offred está en Canadá y está viviendo ahí, pero ella no sabe
quién es y no sabe que es la hija de Offred. También está la historia de la tía Lidia, que pues ya es una mujer vieja, que se convirtió en la guía de todas estas criadas y de las otras tías que se dedicaban a educar a las criadas, y bueno, tiene hasta su escultura ahí en la escuela de las criadas y demás, porque es un personaje sumamente admirado, pero también nos vamos dando cuenta que es un personaje malévolo, que es un personaje manipulador, y que ella ha construido en gran parte este nuevo estrato social y esta nueva clasificación de las mujeres, donde están divididas entre las mujeres que son fértiles y las que no, básicamente, ¿no? Y también tenemos la historia de Offred, que al final de la novela del cuento de la criada, como les decía, su futuro es ambiguo, pero pues bueno, ya sabemos más o menos dónde está y qué fue lo que pasó con ella. Ahora, ¿por qué esta novela es tan decepcionante? Bueno, creo que en primer lugar precisamente por eso, ¿no? Por tomar esos 3 narradores y tratarnos de completar todos los huecos narrativos que estaban en la novela anterior. La novela anterior es muy interesante y se queda en tu mente precisamente por eso, porque hay cosas que no te dicen, pero que tú como lector vas a ir completando y rellenando para darle un sentido completo a esta historia. Cuando te dicen qué es lo que pasó con eso que tú ya habías imaginado de otra manera, pues resulta bastante decepcionante, porque tú ya tenías una historia construida en tu cabeza como lector y tú ya habías asignado historias, caras, imágenes a estos huecos que quedaban. Esa es la primera parte que creo que es bastante mala. Y la segunda parte por la que creo, o la segunda razón por la que creo que esta novela no alcanza de ninguna manera el cuento de la criada y es bastante mala y decepcionante, es porque me parece que estos personajes femeninos no son bien llevados. En la primera novela tenemos estos capítulos donde Offred reflexiona sobre la situación del gobierno, sobre los principios religiosos y, como les decía, sobre todo reflexiona sobre el lenguaje, ¿no? Cómo la connotación de ciertas palabras ha cambiado, cómo ahora tienen que utilizar las palabras de otra manera, cómo el lenguaje nos da identidad. Entonces, todas estas digresiones y todas estas reflexiones morales, filosóficas, religiosas, etcétera, enriquecen muchísimo a la novela, nos construyen un personaje de Offred que es sumamente valioso, que representa los intereses, las preocupaciones, las reflexiones de la mujer de los 80s, ¿no? Lo que estaba pasando. En cambio aquí, en los testamentos, pues no tenemos nada de eso. Lo que sucede es que es nada más acción, 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 las cosas que iban pasándoles a estos 3 personajes femeninos que van narrando alternadamente y cómo están viviendo sus vidas. Es como dirían en inglés un page turner, ¿no? Es un libro que pues sí te mantiene entretenido y sigues dando vuelta a la página y quieres saber qué pasa, pero en realidad no te invita a reflexionar más allá de lo que está pasando. Entonces, pues esta novela tenía que hablar de ella porque, bueno, pues ya había hablado del cuento de la criada, que es la primera parte, entonces tenía que continuar con la secuela, pero me parece bastante decepcionante. No puedo entender aún cómo ganó el Booker Prize porque no encuentro gran valor literario en esta novela. Me parece que la intención de ella es meramente comercial debido al éxito que tuvo la serie en la televisión. Entonces, bueno, pues si son muy apasionados de Margaret Atwood y si les gusta leerla, pues es una novela que hay que leer y también hay que leerla para saber cómo ella concluye la historia de Offred en el cuento de la criada. Muchas gracias por verme, los invito a seguirme en mis redes, no olviden darle me gusta a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.